nombre de Jesús. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Junto allí a mi hermano Ismael, Dios bendiga. Vamos a estar compartiendo una tarde, noche de bendición, donde vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Quien te saluda en esta tarde, noche, es el pastor Ramón Acevedo. Vamos a estar compartiendo este tiempo en que Dios nos permite para que podamos estar llevándote la palabra de nuestro Dios a través de esta radio digital, Radio Cristo Vive, Radio Ebenezer, Radio Betel, y bueno, creo que también Radio Alfa y Omega. Vamos a estar orando en esta hora para que podamos pedir a nuestro Padre Celestial para que Él nos esté guiando en este tiempo de reflexión. Vamos a estar allí. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Dios mío, Señor, en esta oportunidad, poder estar delante de tu presencia, dándote la gloria, la honra a ti, mi Dios. Padre, pidiéndote, Dios mío, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios, tomando el dominio, el poder y la autoridad, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque eres bueno y grande en misericordia. Gracias, Señor, por darnos este momento de estar en tu presencia. Amén. Así que vamos a buscar en esta hora, vamos a estar compartiendo una reflexión poderosa de la palabra de nuestro Dios, que siempre estamos compartiendo cuando ya han pasado un minuto ya de la hora del comienzo de esta gloria sea el nombre de Jesús de esta reflexión. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Isaías, donde ya creo que compartir esto, pero siento compartir en este momento esta palabra, porque es una palabra muy, muy, muy bonita, como realmente es toda la palabra del Señor. El libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque es tan grande el amor de Dios, es tan inmenso que podemos ver en su palabra cómo se refleja. Y por esto que, como dice el texto, ¿no? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos que la envíen. Qué maravilloso es nuestro Dios. Habla en esta palabra, y podemos poner como un simbolismo de la lluvia y la nieve, cuando habla el versículo 10. Podemos ver que la lluvia, cuando cae, no vuelve más arriba. No vuelve más arriba. Por esto que allí es la poderosa palabra. Ahí vamos a estar compartiendo en este momento, un momentito, en el nombre de Jesús. Chicos, no griten, por favor. No griten. Bien, como la lluvia y la nieve desciende del cielo, no proviene del hombre. Jamás va a provenir de nuestras vidas como personas, sino que proviene del mismo Dios. Cuando realmente vemos que la lluvia la produce la misma naturaleza, la misma creación misma de Dios, y por esto que vemos en la palabra nuestro Dios, como allí lo habla el profeta Isaías,
Para ello, por ejemplo, podemos ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y del Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios tiene origen divino, no humano. Por esto es que podemos ver que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios. Es inspirada, no es que el que lo escribió fue inspirado por sí mismo, no, es una inspiración divina, el mismo poder de nuestro Dios. La lluvia no es instantánea, no, sino que produce con el tiempo frutos. Así la palabra necesita ser recibida y creída y aún cultivada en el corazón. Alabado sea Dios. Qué bonito es nuestro Dios. Que cuando viene la palabra a nuestra vida, no es el hombre, no es la persona que transforma, no es allí aquel ser humano el que va a cambiar o que hace cambiar a otro, no. Es la misma palabra, esa palabra que desciende a través de su Espíritu Santo, que inspira al predicador, que inspira a aquel que lo está enseñando, aquel maestro o aquel expositor, sino que realmente, hermanos, podemos ver que cuando Dios empieza a obrar, por eso es que primeramente va al corazón. Marcos capítulo 26, 28, capítulo 4, perdón, versículo 26, 28, la semilla crece sin que él sepa cómo. Recuerdo yo los primeros pasos cuando fui a la iglesia, cuando fui a una congregación, me había invitado en vida mi esposa con mi primera niña, y fuimos allí. Para mí es algo que me hacía recordar en mi niñez, cuando tenía mis 5 a 6 años, cuando fui por primera vez a una escuela dominical, y me traía memoria, y cuando hablaba la palabra, y esa palabra fue realmente, hermanos, obrando de la manera. Por eso es que la semilla al que siembra habla sobre la provisión espiritual para el predicador. Hablamos hace un rato, ¿no es cierto?, al predicador, al maestro, como también al papá, al padre de la familia, que siembra la semilla allí en su familia, aún en otras personas. Pan al que come, por ejemplo, es alimento para el alma que recibe la palabra de Dios. Porque no es todo solamente allí, ¿verdad?, que tiene que ser solamente el pan, la carne, el pollo, el pescado. No. También necesitamos para nuestra alma ese alimento. Y el alimento que necesitamos para esto es la palabra de nuestro Dios. Cuando habla allí Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Habla misma boca de Dios. Es algo que muchas veces la gente se preocupa por cosas. Por eso es que Jesús dijo, no preocupéis por lo que ha de comer, ni afanéis por lo que ha de vestir. Qué tremendo es nuestro Dios. Es tremendamente el poder que Dios opera. Vayan afuera, por favor. Vayan afuera. Dale, puede hacer tapas. Es por esto que vemos en la palabra nuestro Dios, aleluya, que la eficacia de la palabra de Dios, en el versículo 11, habla también de un origen divino, en algo que es un resultado, pero seguramente, seguro. Dios mismo afirma que así será mi palabra. No será la palabra de Ramón, no, es la palabra de Dios.
La misma palabra. Por esto que lo que Dios dice no queda en duda, su palabra tiene una autoridad creadora, claro que sí, porque Él es mismo nuestro creador, el mismo, la fuente. Alabado sea el nombre del Señor. Por esto es que podemos ver en el Génesis capítulo 1, versículo 3. Y algo que sea algo imposible del fracaso, Por eso dice, no volverá a mí vacía. Aunque los hombres la rechacen, pues Dios siempre cumplirá su propósito en ellos. Aunque muchas veces querramos disparar, querramos huir a otro lugar, no lo vamos a poder porque Dios tiene que cumplir su propósito en nosotros. Cuando Dios establece su palabra, mire, podemos ver en cuántas historias de hombres en la Biblia, pensando que ya se había ya terminado, ¿no? Pero ¿qué pasó? El hombre siempre va a rechazar, va a disparar de la palabra del Señor. Va a huir. Pero como realmente Dios siempre va a cumplir su propósito, por eso habla de convencer, salvar, cuando habla su palabra, edificar, o enjuiciar. Aleluya, cuán tremendo es cuando allí la palabra ya habla por sí mismo para un juicio, una determinación, porque ya esa nación, ese pueblo, esa persona, esa alma ya no quiso establecerse en Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 29, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Dios de una manera va a cumplir su palabra, por eso es que no volverá vacía. No volverá vacía porque Él hará, y cuando habla del cumplimiento del propósito divino, dice, hará lo que yo quiero. No lo que el hombre espera, sino lo que Dios planeó desde la eternidad. Por esto es que Pablo le habla a los romanos, capítulo 9, versículo 15 y 16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los romanos, inspirado por su Espíritu Santo, haciéndole recordar que hay un propósito y que ese propósito se va a cumplir. No es que conforme al tiempo que yo desee que se cumpla, no, es en el tiempo que Dios. Ciertamente Dios respeta, como siempre digo y comparto, tus decisiones, pero tampoco se hace cargo de las consecuencias de la desobediencia, por no oír su palabra, por no cumplir lo que realmente está allí. Y no es un padre que va a ser áspero, no, Dios hace lo que tiene que hacer. Por eso Pablo le dice a los romanos, no depende del que quiere ni del que corre. No depende. Solo depende de Dios. Y si Dios tiene misericordia, tendrá misericordia y seguirá teniendo misericordia. Y uno dice, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Cuando habla sobre algo que la misión, el llamado, realmente cuando ya estamos encomendados en la visión, por eso dice, será prosperada en aquellos para que la envíe. Cuando hay una misión en que Dios nos envía a llevar su palabra, no es usted el que habla, es mismo Dios poniendo una palabra en su boca para aquellas personas en cual están necesitando. La palabra nunca se queda sin fruto, recuérdelo. La palabra lo que hace siembra, edifica, corrige
y santifica. El mismo Juan le dijo en esa oración allí por los discípulos, dijo: Señor, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay donde que podamos escapar, porque la palabra misma de Dios es verdad. La misma palabra de Dios es poder. Donde esa misma palabra, la que realmente va a hacer transformar tu vida, va a ser la cual va a cambiar, va a dar fruto de arrepentimiento, va a dar fruto de en cual tu alma será saciada por la misma palabra. Ya no tendrás necesidad de una droga, no tendrás necesidad de una cerveza, bebidas alcohólicas, o allí del tabaco, o de ir a prostituirte allí, o entrar en ese ser un homosexual. No, porque eso solamente pasa cuando no está Dios en el corazón de esa persona, cuando la palabra pura, la palabra verdad, alabado sea Dios, no ha entrado en ese corazón. No es porque Dios no lo quiso, no, es porque la misma decisión de la persona ha hecho que surja esto. No es que allí dependemos de que según sea la sincronización de los astros, como muchos lo buscan, lo siguen allí. No, es conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios desea de que tú seas una persona transformada por Dios, pero Dios espera que tú tomes la decisión. Dios jamás tomará una decisión por ti. Jamás Dios te agarrará de la mano y te arrastrará hasta su presencia. No. Dios espera que la persona, el ser humano, tome la decisión de volverse a Él. Y cuando se vuelve a Él, entonces Dios lo que hace es obrar poderosamente. Y allí donde Dios empieza a cumplir su propósito. Lo que ya estableció del momento que fuiste engendrado allí en el vientre de aquella madre. Ya Dios empezó allí a trabajar en ti, a preparar aquel varón en cual será que hablará mi palabra, aquel que realmente juzgará las naciones. Y no es que vamos hablando de naciones que yo en este momento voy a decir, bueno, Dios me dijo que tengo que ir a Florida, porque allá Dios me dio una palabra. Dios puede hacerlo, no lo niego. Pero muchas veces nos queremos mover para esos lados sin antes realmente hacer la voluntad de donde estamos. Tenemos, en este caso, en mi persona, soy padre, soy abuelo, soy tío, cuñado, con cuñado, alabado sea Dios. Tengo el llamado pastoral. ¿Y por qué voy a tomar algo que no es que Dios lo preparó? Dios puede hacerlo, no lo niego, pero primero tenemos que hacer en el lugar donde estamos. Y a veces, como dijo Jesús, el profeta no tiene honra en su propia tierra. En cual podemos hablar la confianza en la fidelidad de Dios. Así como la tierra que no queda sin fruto después de la lluvia, la vida que recibe la palabra no quedará estéril. Usted ve que cuando desciende esa lluvia, en estos tiempos de verano, que bueno, aquí en Formosa, gracias a Dios, hay bastante lluvia en estos tiempos, pero hay lugares que no llueve hace ya desde abril, mayo, junio, por allí julio, varios meses. Y aquella persona que tiene un jardincito, que tiene sus plantitas allí, sus frutitas, sus verduras, y agarra, riega con aquella agua de la red que tenemos nosotros para tomar, donde eso tiene químico y cuantas cosas. La planta recibe eso y sabe lo que es. Es como decir, bueno, me dio un patatún en mi hígado.
De la misma manera reacciona la planta. Pero cuando cae la lluvia del cielo, oh, gloria a Dios. Algo mágico, algo espléndido. Esas plantas reverdecen, y empiezan al otro día, si tienen flor, empieza a florecer y ya empieza allí a germinar nuevas hojas, cambiar el color de las hojas. ¡Ah, qué belleza! Y solamente Dios lo hace así. De la misma manera, cuando el hombre o la persona recibe la palabra de Dios, no quedará con un rostro triste, amargado, desilusionado, no. Alabado sea Dios, la misma palabra va a ir trabajando, la va a ir preparando para que en el momento deseado lleve ese fruto, y un fruto de bendición. Por eso que no quedará estéril. Donde realmente el fruto más inmenso, más hermoso, es la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Ya no estamos en esa vida continuando haciendo estas cosas, no. El fruto es del arrepentimiento genuino que Dios nos da a través de su palabra. La seguridad de la misión. El pueblo debía proclamar y guardar la palabra con la certeza de que Dios mismo la respaldaría. Había un pueblo como nosotros que somos sus hijos. Tenemos que hablar, predicar, enseñar, y guardar la palabra también, porque de nada sirve predicar si tú no guardas la palabra. Y creer con la misma certeza de que Dios mismo va a respaldar. Qué tremendo, ¿no? Cuando hay una esperanza en medio de la espera, el proceso puede parecer lento, puede parecer lento, como la lluvia que tardas en dar fruto, pero el resultado es seguro, claramente que es seguro. Es muy seguro cuando Dios derrama esa lluvia. Por eso es que habla allí en Mateo, si usted por ahí quiere buscar, Mateo capítulo 13, versículos 19 al 23. Cuando allí nosotros predicamos o enseñamos, confiar en que la eficacia no depende de la elocuencia. Claro que no. La elocuencia humana, sino en el poder de la palabra de nuestro Dios. Nosotros como predicadores tenemos que explayarnos en el poder de nuestro Dios. De aquel poder que de aún de la misma muerte, como lo hizo Jesús con Lázaro, de la misma muerte Dios nos levanta. No solamente una muerte física, una muerte espiritual, un sentido que está allí, allí sin la fuerza continua para seguir luchando. En la vida personal, no desanimarse, si no se ven resultados inmediatos. La lluvia trabaja en lo secreto. En lo secreto está trabajando, y esa lluvia habla de la misma palabra. Allí en el silencio, allí está puliendo, está sacando. En la noche, como decía el mismo salmista David, aún en la noche mi conciencia me enseña, y ahí donde la palabra está obrando, está trabajando para que realmente dé ese resultado. Y tampoco desanimarse porque parece que no sucede nada, al final esto, y empezamos a argumentar cosas que solamente debemos guardar en silencio en la presencia de Dios. La palabra alimenta y fortalece. Cada día debemos recibirla como pan del alma. ¿Qué pasaría si la persona, un ser humano, tanto hombre o mujer, no come un día? Si es un poquito gordo, no pasa nada. Si es un poco que está allí, sin tener reserva, como se dice, ¿no? Pero bueno, allí empieza a ver ver los resultados, que algo está pasando. Por esto es que cada momento nosotros debemos leer un texto bíblico, meditarlo, leerlo, buscar qué es lo que Dios quiere decir en esa palabra. Dios cumplirá lo que ha dicho en su palabra.
sobre su pueblo, sobre la iglesia y sobre cada creyente. Dios va a cumplir siempre. Siempre va a estar Dios para cumplir su palabra. Si Dios habló de que Dios habló de que que Israel lograría entrar en una tierra prometida, y lo hizo. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa de mandar a su unigénito Hijo para que hoy podamos tener la salvación de nuestra alma, y allí estando Él delante de la presencia, y aún allí al lado de su Padre como un abogado luchando por nuestra causa, abogando nuestra causa. El resumen de Isaías, podemos resumir en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos resumir que en estos versículos enseña que la palabra de Dios es viva, como lo dice en hebreo, y eficaz, y siempre cumple su propósito, tal como la lluvia que cae del cielo produce vida en la tierra. Podemos ver cuántos animalitos reciben también ese fruto de la lluvia. Las plantas también reciben ese alimento, ¿no? Alabado sea Dios. Y ese alimento es semilla, es esperanza, y sobre todas las cosas, garantía de lo que Dios promete se cumple infaliblemente. ¿Qué manera podemos pensar de nuestro Dios? ¿Qué podemos pensar de aquel Dios soberano? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos analizar sobre todas estas cosas? Dios siempre está viendo y esperando que aquella persona que pueda oír su palabra y que la palabra siga obrando, es algo que solamente Dios puede hacerlo de la manera gloriosa. Por eso en esta hora vamos a estar orando también, vamos a estar agradeciendo a Dios. Parecía ser imposible llegar hoy, pero bueno, Dios preparó todo esto para que podamos estar disfrutando esta palabra, y sabiendo que la palabra mismo no volverá vacía. Yo sé que Dios va a cumplir un propósito en aquel que estará escuchando, en aquel que va a estar allí recibiendo estos audios de las diferentes plataformas, tanto en los grupos de WhatsApp. Sabemos que Dios siempre hace una obra perfecta. Jamás Dios lanza su palabra por lanzarla, no, sino que Dios utiliza nuestra vida para que podamos ser aquel transmisor, y en que la persona entienda que la palabra misma no vuelve vacía. Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, por darme este tiempo, estar en tu presencia, dándote la gloria, la honra, Señor, la adoración, Padre. Dios mío, Señor, porque no hay nada mejor que en tu presencia. No hay nada mejor que estar aquí, Dios mío, Señor, transmitiendo tu verdad, tu justicia, Señor, sabiendo, Padre, que para ti pues no hay nada imposible, Dios, nada es difícil, Señor, porque misma tu palabra dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Padre mismo, creemos, Dios, que nada es imposible para ti. Por esto es que en esta oportunidad, Padre, te agradezco, Señor, porque a través de tu inmenso amor y misericordia, Señor, has permitido, Señor, que una vez más este día martes pueda estar aquí transmitiendo tu palabra. Esa palabra, Padre, que cambia, Dios. Esa palabra, Dios mío, que sana, que opera milagro, que realmente, Señor, allí hace instrumentos nuevos, Dios mío, órganos nuevos, Padre. Dios mío, Señor, en cada vida, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso en esta hora, mi Dios, toda gloria, toda honra es para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Gracias, Padre, porque una vez más nos permite, Dios, estar transmitiendo a través de estas radios, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias y nos vemos mañana si así Dios lo